¿Qué tal? ¿Cómo están, colegas, amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta Gaceta Radial Informativa del Club de Radio Scouting CQMX y Voces AC. Los saluda Juan José Mirós y bien, pues vamos a comenzar dándoles nuevamente la invitación para que visiten nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Radio Scouting CQMX en Facebook, en Instagram. También tenemos un canal, dos canales, ¿sí? En Telegram. Asimismo tenemos TikTok y tenemos un canal de YouTube donde también pueden estar al tanto de nuestras actividades y de la grabación que se hace de esta gaceta cada domingo, la cual también se transmite por el canal de Sello, donde nos encuentran como Radio Scouting MX, y también se transmite en los 11 metros en el segmento de banda ciudadana en la frecuencia 27.055, canal 8. Y bien, pues vamos a seguir con esta promoción que tenemos de lo que viene siendo la radio escucha. Y vuelvo a insistir de que, bueno, pues para poder ser un buen diexista operador, pues hay que ser un buen diexista escucha, ¿no? Y hay que abarcar lo más que se pueda en cuanto a esta afición de la radio. Recordemos que la radioafición no es únicamente transmitir en los segmentos donde se necesita tener la licencia y o concesión en el caso de México, sino que también es el ser usuario de la banda ciudadana, es radio. Hay gente que experimenta en la banda ciudadana y no se diga como radio escucha de onda corta. Como radio escuchas hay gente que yo me atrevería a decir que el 90% de los radioescuchas también somos experimentadores, haciendo nuestras antenas, haciendo incluso también conozco gente que hace sus propios equipos, ¿sí? de recepción, así como también los hacen de transmisión, etcétera. Entonces vamos a seguir divulgando pues esta parte que ha sido un poco también olvidada, digámosle, ¿no? Por muchos radioaficionados que ya son operadores con licencia ¿No te escuchas por sello, Juanjo? ¿Algún problema? eh, que se que se a ver, aquí me distraje un poco, disculpen, no estaba saliendo un sello, ahí para los que van a ver la grabación después. Les decía que también hay que ver la cuestión aquí de cómo se manejan los horarios dentro de las emisoras internacionales, ¿sí? Ahora bien, se maneja por medio de una hora a la que algunos ya estamos aquí acostumbrados, otros todavía no tanto, ¿sí? Que vamos a conocer como la hora UTC o el tiempo universal coordinado. Bien, pues hay que señalar que por un antiguo observatorio situado en una ciudad de Inglaterra llamada Greenwich, cerca de Londres y a orillas del río Támesis, pasa el meridiano que se escogió para partir o para que parta también, digamos, la esfera terrestre, ¿sí? Y de ahí pues medir las longitudes. Claro está, para poder decir a partir de ahí pues tantos grados longitud este u oeste, pues había que buscar un punto de partida, ¿no? Este es el meridiano de Greenwich, o primer meridiano, también así muchos lo conocen, ¿sí? Y resulta que es también la hora del meridiano de Greenwich, la que se tomó como centro para coordinar el horario internacional, y de ahí las siglas UTC, las cuales no son más que las letras iniciales de las tres palabras que forman la frase en inglés: Universal Time Coordinated, tiempo universal coordinado. Y bueno, pues así tenemos que esta coordinación es simplemente el ajuste de la hora local en cualquier punto de la Tierra con la hora de Greenwich. Lógicamente las diferencias
pueden ser en sentido de más o de menos horas según el lugar en relación con el primer meridiano. Bien, pues aquí cabe mencionar que respecto a lo que es México, van a ser más 6 horas, ¿sí? Sumamos 6 horas y es el tiempo universal coordinado por el que nos vamos a regir para los horarios dentro del segmento de radioaficionados operadores, dentro del segmento de radioescuchas de todo tipo, ¿sí? De radiodifusoras, diexistas utilitarios, etcétera, ¿sí? Vamos a manejar ese horario y pues ya en cada uno de sus puntos pues pueden investigarlo pues fácilmente ya en internet cuántas horas son más o menos, ¿sí? Si están fuera de México, aunque aquí en México cabe señalar que manejamos 3 usos horarios diferentes, ¿sí? Pues hay países que manejan más todavía, ¿no? Y tienen que hacer ese tipo de búsqueda y ajustes respecto a su tiempo universal coordinado. Pero ¿dónde lo podemos escuchar? ¿Dónde podemos captar estas emisoras? Hoy en día sí, tienen razón, también las podemos escuchar por internet. Así es, existen las páginas donde uno puede ajustar sus relojes, también el reloj incluso de la PC, de la tableta, etcétera, ¿sí? Pero por radio digamos que es la parte clásica de este tipo de escuchas. Y cabe mencionar también, para aquellos que les interese, los que ya las tienen, bueno, seguramente pues ya lo saben, me dan la razón, ¿sí? Estas emisoras, la mayoría, ¿sí? Envía tarjeta de confirmación QSL si uno envía su informe de recepción, el cual también tendrá que ser muy diferente a el informe de recepción que en muchas ocasiones se envía a las radiodifusoras de onda corta. Ahora bien, la escucha de las estaciones pues, de señales horarias, ¿sí? De frecuencias patrón, como también se les conoce, pues es un aspecto interesante del quehacer diexista como radioescucha. Para muchos es un hecho desconocido el que existen siquiera ese tipo de emisoras, ¿no? De que se encuentran en funcionamiento y esto debemos decirlo que están al aire pues desde tempranos años del que se inventó la radio, ¿no? Prácticamente desde los años 20 podemos decir que existen estas frecuencias patrón. ¿Sí? La primera de la que se tiene noticia estuvo en la cima de la Torre Eiffel en París, Francia, y fue instalado ahí un transmisor de la Armada de los Estados Unidos que actualmente pues todavía opera tales estaciones, por ejemplo en Guam, en Hawái, que también son de las que se escuchan muy fuertes aquí en México, las de Hawái, así como en el continente americano, ¿sí? También transmiten señales horarias destinadas principalmente al ajuste del equipo de navegación, de que están dotados los buques. Y fíjense que aquí me gustaría platicarles una historia rápidamente sobre esto. Yo supe que se hacía este ajuste en los barcos, porque de adolescente, que ya era yo radioescucha de onda corta, y ya escuchaba yo estas emisoras, incluso por ahí tengo QSLs de finales de los 80s, principios de los 90s de estas emisoras, pues ya tuve la oportunidad de visitar una estación, una base naval militar aquí de México y escuchar cómo hacían esos ajustes, ver y escuchar cómo hacían esos ajustes. De igual forma, en la Heroica Escuela Naval Militar de México, el pase de lista se toma a una hora en punto, escuchando, poniendo en los parlantes de la escuela naval precisamente la WWB y de fondo la WWH, ¿no? Bien,
También hay que darse cuenta que otras emisoras, aparte de las que ya ahorita mencioné también, pues dan este tipo de mensajes. Y no solamente es la hora, ¿eh? No solamente dan la hora del tiempo universal coordinado, por ejemplo, la WWB la da respecto al reloj atómico de cesio que está en Boulder, Colorado, pero no solamente, repito, dan la hora, también hay muchas de ellas que dan algunos mensajes respecto a sismología, a meteorología, astronomía, geodesia, etcétera. Entre las emisoras, pues se realiza un esfuerzo realmente constante, ¿no? Para coordinar su tiempo internacionalmente, de modo que en el futuro, pues puedan mantener y suministrar una forma horaria mundial sin la más ligera diferencia. Al margen de frecuencias importantes para la investigación científica, hablo de la banda de BLF, la de Very Low Frequency, que se extiende de 10 a 150 kHz. El uso intensivo de esta banda presenta pues varias ventajas evidentes sobre el espectro de radio de alta frecuencia. La banda de BLF es VLF, ¿sí? Garantiza una recepción continua y fiable a través de pues grandes distancias durante todo el año, parte fundamental de escuchar esta banda para diexistas utilitarios. Y bueno, pues es un imperativo también para la estabilidad y muy alta precisión que en estas frecuencias pues se tenga en cuenta el ajuste con este tipo de emisoras, para que nos demos cuenta de la importancia que tienen, y no solamente en HF, donde ya sabemos que ahí están y que existen esos ajustes. Ahora, a quien le gustaría pues intentar sintonizar estas interesantes estaciones, debe probar lo que se conocen como las frecuencias patrón en el margen de HF. Estas frecuencias son las de 2.5, la de 5, 10, 16, 20 y 25 MHz. Como la mayoría de las estaciones que funcionan en estos canales utilizan el control atómico de frecuencia, no podría desear o no podrían desear ustedes realmente una hora más exacta, ¿no? Ahora bien, se utilizan normas de haz de cesio, en tanto que tan solo algunas estaciones utilizan una norma controlada por célula de gas de rubidio, que parece ser la última palabra en patrones de frecuencia de alta precisión, que yo sepa. Ahí si alguien sabe algo que ya salió más novedoso, bueno, pues ahí me lo indica. En los que nos ven en YouTube, pues lo indican ahí en los comentarios, por favor. Bien, algunas de estas emisoras pueden ser identificadas fácilmente, puesto que emplean anuncios verbales o también anuncios en telegrafía y dan sus indicativos, como la Bravo Sierra Fox de Taiwán, la estación italiana India Bravo Fox, la Juliet Juliet Yankee de Japón, la Lima Oscar Lima de Argentina, las ya mencionadas y que por esta parte del mundo se escuchan muy fuerte, la Whiskey Whiskey Victor de Fort Collins, Colorado, Estados Unidos, y la Whiskey Whiskey Victor Hotel en Kauai, Hawái. Espero haberlo dicho bien. Ambas estas dos últimas están operadas por la Oficina Nacional de Normas de Estados Unidos, la National Bureau of Standards and Technology. De hecho, es como comienzan su indicativo ellos, su mensaje de indicativo, ¿sí? Y se sabe que pues este instituto tiene también los servicios más avanzados y probablemente también la precisión más alta. Se habla de diferencias de una centésima de segundo, vean nada más, diferencias de una centésima de segundo. El tiempo dado por estas emisoras es en UTC o GMT como patrón horario mundial del Bureau International de IEBRU. Aquí disculpen mi francés, pero bueno, este instituto se encuentra en París. Es conocido científicamente por muchas personas en el mundo, no solo científicos, digámosle, destacados, sino pues también por aquellos que hacemos este tipo
de radio y utilizamos pues este tipo de frecuencias, ¿no? Varias estaciones funcionan en las bandas también asignadas para aquellos que operan en circuitos fijos y como principio pueden intentar ustedes pues checar este tipo de frecuencias que ya les di, las frecuencias patrón. Una estación que también se me olvidaba y que llega muy fuerte aquí a México es la CHU de Canadá. ¿Sí? También aquí, al menos en Ciudad de México y en el norte, su servidor vivió muchos años en el estado de Tamaulipas. También ahí se escucha fuertísimo, ¿sí? Lo que es la CHU de Canadá. Todas estas estaciones, decía, algunas tienen mensajes por voz, en fonía, otras en fonía y telegrafía, otras nada más en telegrafías, pero hay unas que no tienen indicativo, bueno, sí tienen indicativo, pero no lo dan al aire, ¿sí? Pero ¿cómo podemos identificarlas entonces? Bueno, todas estas estaciones tienen impulsos, son impulsos por radio, ¿sí? En segundos, que son cierto número de ciclos, generalmente 5, ¿sí? De 200 hercios. Y los nuevos minutos pueden ser indicados por el acortamiento o prolongación de ese impulso. Ahora, algo muy importante, ya que les comentaba que estas emisoras en su mayoría dan tarjetas QSL, pues es cómo hacer un informe de recepción para este tipo de emisoras. No es la clásica emisora que pues transmite un programa radial, ¿sí? No es no es Radio Habana o eso, no, son emisoras muy diferentes y por lo tanto el informe será diferente, ¿sí? La mayoría de estas estaciones van a apreciar mucho sus cartas y su informe de recepción, ¿sí? Pero deben dedicar especial atención al informe, ya que por lo general lo reciben gente que son ingenieros en electrónica, ingenieros en comunicaciones, eh, es gente que sabe mucho de esta cuestión de electrónica y comunicaciones, vaya, ¿no? Entonces debemos de ser lo más precisos posibles a la hora de hacer un informe de recepción y eso sabemos que se hace y se gana con la experiencia, con la práctica, ¿sí? Aquí también debemos decir que por consiguiente, pues hay que incluir el mayor número posible de detalles, acerca de la recepción que tuvimos, el modo en que son marcados los nuevos minutos, si usan impulsos, modulados o sin modular, ¿sí? La formulación exacta de los anuncios que dan, anuncios decía anteriormente, de sismología, meteorología, etcétera, ¿no? También deberán conocer el hecho de que un informe acerca de una sola recepción es de muy poco interés para estas emisoras. Así que lo recomendable es de que ustedes hagan una serie de recepciones diferentes, en días diferentes, en frecuencias diferentes, y cuando tengan ya, digámosle, ese combo listo, envíenlo a estas emisoras y créanme que se los van a agradecer muchísimo. Aquí el informe de recepción, sí, utilizamos también el código SIMPO, a diferencia de cuando enviamos un informe de recepción, por ejemplo, para radioaficionados operadores en las frecuencias asignadas para tal servicio, pues les decía que muchos radioaficionados operadores no conocen el código SIMPO ni sus derivaciones, conocen el código RST, y si lo hacen en 11 metros, pues mucho menos. Entonces, aquí la diferencia, digámosle, perdón, con estas emisoras es que aquí sí conocen generalmente todos los códigos que se manejan por los aficionados a la radio. Incluso hay gente en esas emisoras que son aficionados a alguna parte o a todas estas partes que conforman la radioafición. Entonces, enviándoles un informe en código SIMPO,
no va a haber ningún problema, lo van a entender perfectamente, y en observaciones decía dar el mayor número de detalles posibles. Ahora, algunas frecuencias y algunas emisoras y frecuencias que pueden ustedes escuchar. Bueno, vamos a comenzar con las más populares y de cierta forma pues más potentes que hay en la onda corta. La estación WWV, Whiskey Whiskey Victor, Radio Station WWV, ¿no? Esta se encuentra en Fort Collins, Colorado. Las transmisiones son las 24 horas del día, los 365 días del año, y podemos escucharla, por ejemplo, en algunas frecuencias tales como 2500, 5000, 10000, 15, 20, 25, también kilohertz, también, ¿no? Ahí podemos encontrarlas. También la estación WWHV, perdón, VH, la cual se encuentra en Kauai, Hawái, ¿sí? Podemos también escucharla en los 2500, 5000, 10000, 15000. Ustedes dirán, bueno, son las mismas frecuencias que la WWV, sí, y para los que ya han escuchado, saben perfectamente, para los que no se los comunico, que escuchemos, cuando escuchamos una voz, primero se escucha una voz masculina que da la hora y algún mensaje, esa es la WWV. Y después se escucha una voz femenina, ¿sí? A veces más cerca o a veces más lejos. En el caso de Ciudad de México se escucha más fuerte la de la WWV, la voz masculina, que es de Fort Collins, Colorado, y enseguida la voz femenina, que es la que está en Hawái, ¿sí? Y es la WWVH. Así que no se enciman realmente, ¿no? Sino primero transmite una y luego la otra, y eso nos da la oportunidad de ver también, pues, cómo está la propagación hacia esa parte de Estados Unidos, continental y la insular. En español también hay algunas, por ejemplo, digámosle, algunas de ellas transmiten con menos potencia, incluso algunas son un poco más irregulares, más difíciles de captar en algunas partes, como aquí en Ciudad de México, pero también andan por ahí, podemos intentar su captación. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la del Observatorio Naval de Buenos Aires, Argentina, ¿sí? En 10 y en 15,000. Podría intentarse escucharse si viajamos un poco más al sur, ya que en esa parte del norte del continente americano, bueno, pues se van a escuchar en esas frecuencias muy fuertes las emisoras de Estados Unidos. También tenemos, por ejemplo, la del Real Instituto Observatorio de la Armada de España, que está en Cádiz, ¿sí? En algunas frecuencias como 6840. También tenemos la de Callao Radio, ¿sí? En Perú, en los 12,307, 8,650, ¿sí? Y así tenemos varias que ustedes pueden buscar, pueden investigar. La CHU de Canadá, que les había comentado que también se escucha muy fuerte por aquí, que es de la National Research Council, ¿sí? Que transmite desde Ottawa, si no recuerdo mal. La podemos escuchar por los 3,370, 7,335 y 14,670 kilohertz, ¿sí? Y les decía, así hay muchas, muchas otras más que podemos buscar, podemos escudriñar y hacer parte de este DX utilitario en emisoras horarias. Bien, pues este ha sido el tema que les tengo por esta ocasión. Les agradezco mucho sus sintonías, les agradezco mucho que nos escuchen también por el canal de Sello, nos vean por el canal de YouTube, y pues será hasta la próxima, 73, y que tengan todos excelentes DX. Gracias, Juanjo. Me reporto con el boletín y hago toma de reportes. Enterado, Cherokee, muchas gracias. 7-3. Buen día, 7-3. 7-3, aquí estamos a la escucha.